Ok, entonces, semana 5, clase 3. En esta clase vamos a aprender, vamos a ver tres tipos de gimnospermas: Ginkgo, Cycas y Netales. En otra clase les había dicho que hay cuatro tipos de plantas: las algas, las brofitas, las gimnospermas y las angiospermas. En esta clase nos toca ver tres tipos de angiospermas, porque hay cuatro tipos de angiospermas y de nuevo tienen nombres bien extraños. Ni modo, ¿qué les vamos a hacer? Los cuatro tipos son las cicas, los netales, la ginkgo y las coníferas. Las coníferas sí las conocen porque los pinos son tipos de coníferas. Pero antes de ver los tipos, veamos algunas características generales de las gimnospermas. Ah, sí, por cierto, esta clase la estoy grabando para YouTube, así que díganle hola. Las gimnospermas son plantas más normales que las otras que hemos visto hasta ahora, porque estas plantas sí tienen tallo leñoso hecho de madera, tienen hojas, tienen raíces y tienen semillas. La característica más importante de las gimnospermas es que se reproducen por semillas, pero no tienen ni frutos ni tienen flores. Cuando estas plantas se quieren dispersar, sueltan a las semillas descubiertas, sin un fruto ni nada parecido que los proteja. De hecho, la palabra gimnosperma significa semilla desnuda. Casi todas las semillas de estas plantas se forman en conos como estos. En la imagen de la izquierda, las semillas son esas bolitas naranjas que parecen duraznos, pero no son duraznos ni son frutos, son semillas, están bastante duras. O en la imagen de la derecha, eso es un cono de pino. Y el cono no es la semilla en sí, sino que adentro del cono están muchas semillas chiquititas que se caen del cono cuando éste se abre. Entonces, en resumen, las gimnospermas son plantas con semilla desnuda que no tienen ni fruto ni flores. Chicos, ¿sí me están oyendo bien? ¿O si están viendo bien la presentación? Ok, muy bien. Las gimnospermas viven generalmente en climas fríos. Tú nunca vas a ver a un pino en un desierto. Hay algunas especies que sí aguantan el calor, pero la mayoría les gusta el frío. Las gimnospermas son plantas que tienen muy mala suerte, porque cada que hay una extinción masiva son las plantas que más se ven afectadas, al punto de que ahora solamente quedan 700 especies. Y como ahora tenemos cambio climático y el mundo cada vez se vuelve más seco y más caluroso, pues más de ellas se están extinguiendo. Bueno, una vez dichas las características generales de las gimnospermas, veamos los tipos de ellas que hay, empezando por las cicas. Las cicas son estas plantas que están viendo aquí, y fueron las primeras coníferas en existir. Las cicas parece que fueran palmas chiquitas, pero no son palmas, aunque también se parecen bastante a los helechos arbóreos. Y el parecido entre estas dos plantas no es ninguna coincidencia, porque los helechos arbóreos son los abuelitos de las cicas. La historia está así. Hace 360 millones de años, en la época del Carbonífero, existieron los helechos arbóreos. Los helechos normales necesitan vivir en lugares muy húmedos para poder atrapar el agua. Por eso siempre se quedan cerca de un río o de un lago o algo por el estilo. Pero los helechos arbóreos desarrollaron un tallo y raíces leñosos, hechos de madera. Las raíces leñosas le permiten atrapar más agua del suelo, y el tallo leñoso le permite aguantar más el calor sin secarse. Estas nuevas evoluciones hicieron posible que los helechos arbóreos pudieran alejarse más del agua. Ya no dependían tanto de los ríos y de los lagos, así que en el Carbonífero todo el planeta estaba lleno de puros helechos arbóreos.
Con el tiempo y millones de años más de evolución, sus raíces se volvieron más fuertes, su tronco se volvió más leñoso, y aparte desarrollaron otra característica muy importante. Los helechos arbóreos ya no se reproducían por esporas, ahora lo hacen por semillas. Entonces, esta nueva planta leñosa y con semillas ya no era un helecho, ya no se parecía en nada. Ahora era la primera gimnosperma, una zika, y estas evoluciones le permitieron vivir en ambientes muy secos. Incluso hay algunas de ellas en Monterrey, y de seguro tú alguna vez has visto una zika y ni te habías dado cuenta porque pensabas que era una palmita. Las zicas son plantas muy importantes en la evolución, porque de las zicas evolucionaron los netales, las coníferas y los ginkgo, y de los ginkgo evolucionaron las plantas que tienen flor y fruto, o sea, la base de nuestra alimentación. Así que muchas gracias, zicas. Entonces las zicas se parecen bastante a las palmeras. ¿Cómo las podemos distinguir? Pues primero que nada, las zicas tienen un cono primitivo en el centro, y ahí es donde están las semillas. Esa cosa café amarilloso que está en el centro de la palma es el cono, y las semillas son las bolitas naranjas. Eso sí es una hembra, porque los machos tienen un cono como este, que no tiene semillas, sino que tiene polen. Sí que le parecen duraznos, pero no son duraznos. Es una semilla grandota y bien dura. No tiene cáscara, no tiene la carnita que tienen los duraznos, ni nada de eso. Sí, las plantas tienen género. Hay plantas macho y hay plantas hembra. No, no la he probado, Raúl, porque no se comen. Pasemos a otro tipo de gimnosperma. Esta planta deprimente que están viendo se llama netal. Netal se escribe con una G al principio, pero no se pronuncia. Así que este tipo de planta se llama netales. La parte más distintiva de los netales, aparte de su deprimente aspecto, es que tienen una semilla cubierta con algo parecido a un fruto. Esas cosas rojas son las semillas, y tienen una cubierta que es muy delgadita como una cáscara, así que no se le considera como un fruto en sí, por lo que sigue siendo una gimnosperma. Si se les hace que nunca han visto una de estas plantas, es porque solamente se encuentran en el norte de África. Respondiendo a la pregunta de Caleb, sí, existen plantas hermafroditas. Tercer tipo de gimnosperma y última que veremos el día de hoy, ginkgo. Es este hermoso árbol amarillo que están viendo aquí. Antes había muchas especies de ginkgo, pero lamentablemente ya todas se extinguieron, y ahora solo queda una, la ginkgo biloba. Al ginkgo se le considera un fósil viviente. Un fósil viviente es un ser vivo que no ha cambiado en varios millones de años. Y es que se han encontrado fósiles de gingos de hace 250 millones de años y está exactamente igual a como está ahorita. No ha cambiado nada, así que se le conoce como fósil viviente. De hecho, estas plantas eran la comida favorita de los dinosaurios. Características de los gingos. La más notoria es que tienen las hojas en forma de abanico chino. Estos son los abanicos chinos. Y estas son las hojas del ginkgo. Sí se parecen y las hojas están muy bonitas. Si alguna vez ven una hoja como estas, se trata de un ginkgo, que no creo que las vean porque solamente crecen en una pequeña parte en el centro de China. Se han tratado de sembrar en otros lugares, obviamente porque son hermosos, pero no se ha podido, se mueren en unos pocos años. Y es que estas plantas están muy acostumbradas a ese clima en específico de China. Las semillas de los gingos tienen forma de esfera.
Al principio son verdes, pero después maduran y se ponen de color naranja. Son esas bolitas naranjas que están viendo ahí. Parece como si fueran frutos, por eso se piensa que las plantas con flores y con frutos evolucionaron del jingo. Y eso sí es verdad. Lo que no es verdad es que estas plantas no son frutos, son la pura semilla y ya. No tienen ni la cáscara, ni tampoco tienen la carne, ni todo eso. Pura semilla. Algo muy bonito de estas plantas es que sus hojas se ponen de color amarillas antes de caer y nos regalan paisajes como estos. Si no tenían una planta favorita, esta es una muy buena opción para que lo sea. Los jingos hasta en bonsai se ven bonitos. Ah, y aparte sus hojas son medicinales. Las hojas de los jingos te ayudan en la salud del cuerpo en general, en la circulación y todo eso, pero sobre todo se usan como tratamiento contra la demencia. Es que esta planta es perfecta, no hay algo que no haga bien. Entonces chicos, ¿tienen alguna duda hasta ahora? Exactamente, Caleb, eso mismo digo yo.